Estaba confinado, sin identificar y a punto de ser eliminado, considerado inadecuado, errático e indigno de afecto. Nadie percibía el sufrimiento del silencioso pastor alemán. Nadie cuestionaba por qué un perro tan inmóvil podía poseer ojos tan expresivos de dolor hasta que un mecánico desgastado por el cuidado, que lidiaba con sus propias luchas internas, se paró entre los observadores y pronunció un nombre que el perro nunca había encontrado, pero que de alguna manera reconoció. Lo que sucede a continuación no es simplemente un rescate, es una lucha contra el silencio, las verdades ocultas y los individuos que buscaban la desaparición de este perro. Una historia de lealtad, autosacrificio y un vínculo que desafía su naturaleza prevista. Los recintos metálicos no resonaban, no había necesidad. En medio de una larga hilera de caninos que vocalizaban, caminaban y jadeaban, un compartimento permanecía inquietantemente inmóvil. El pastor alemán de dentro ni gruñía ni gemía, simplemente miraba, no a los curiosos, ni al suelo, sino a un espacio vacío. Era como si la chispa en su interior se hubiera extinguido hacía mucho tiempo, y la forma restante simplemente estuviera esperando su momento. La identificación de su recinto solo decía almohadilla K9-47. Sin designación, sin narrativa, sin perspectiva. Y en este centro de contención en la periferia de Piedrasanta, la ausencia de un nombre significaba la ausencia de un futuro. Afirmaron que no había superado la evaluación de obediencia. Afirmaron que había mordido una vez durante un ejercicio de entrenamiento, demasiado agitado, demasiado inflexible, demasiado peligroso, no apto para la adopción. Los pronunciamientos estaban estampados mecánicamente en el documento de admisión como un decreto de muerte. El personal no se refería a él por su nombre, no porque lo hubieran olvidado, sino porque nunca se le había asignado uno. Manténgase alejado de ese, murmuró un voluntario a una pareja que pasaba. Tiende a morder. Sin embargo, la realidad era que nadie lo había visto morder jamás. Nadie lo había visto moverse jamás. El personal del refugio lo consideraba como se podría considerar una cámara previamente encantada, silenciosa, pero por razones completamente inquietantes. No era hostil. No estaba fracturado. Simplemente estaba en silencio, no el tipo de silencio que invita a una inspección más cercana, sino el tipo que provoca aversión. Un empleado mencionó que no había consumido alimentos durante 3 días. Otro señaló que permanecía impasible durante las tormentas eléctricas, las sirenas o incluso cuando un cubo de metal resonaba junto a su recinto. Tal quietud no era el resultado del entrenamiento, era aquiescencia. Y así, fue incluido en la lista final. Un portapapeles fijado al refrigerador del salón del personal mostraba, K9-47. Eliminación programada. Sábado, 3 de la tarde. La determinación carecía de emoción, ni siquiera era un asunto personal. Era administrativo. Y para el perro en el recinto, que ni siquiera se inmutó cuando el conserje pasó barriendo con su fregona, bien podría haber significado el cese de la existencia. O quizás ya lo había hecho. Lo que no se observó fue que el recinto no estaba desocupado, simplemente contenía algo demasiado silencioso para ser cuantificado, no furia, ni aprensión, sino algo mucho más profundo, algo en suspenso. Llegó el sábado, frío, sombrío. Se habían distribuido avisos por todo Piedrasanta, exhibición pública, unidades K9 retiradas. Adopción y desmantelamiento, como si estas criaturas fueran implementos que se vendieran por sus materiales básicos. Para las 11 de la mañana, el área de estacionamiento exterior estaba congestionada. Las familias albergaban esperanzas de una última oportunidad para adquirir un buen perro. Parejas con impermeables sujetaban tazas de café. El personal del refugio mantenía expresiones corteses. La atmósfera era optimista, casi festiva. Adentro, sin embargo, el perro del recinto almohadilla K9-47 permanecía inmóvil.
Lo habían aseado, le habían limpiado apresuradamente el pelaje, pero nada en su apariencia era presentable. Sus orejas permanecían bajas, su cuerpo tan inmóvil como una piedra. A medida que los individuos pasaban por su recinto, no se detenían. Algunos miraban la tarjeta de identificación, ninguno preguntó por él, salvo un hombre. Entró tarde, vestido con una chaqueta manchada de grasa, las manos callosas, el semblante grabado por años de cargas más pesadas que el trabajo. Su nombre era Lorenzo Mérida, y no había venido en busca de un perro. Ni siquiera estaba seguro de su razón para estar allí. Pero cuando pasó por aquel recinto y se detuvo, todo cambió. Miró a los ojos del perro, y el perro le devolvió la mirada. Y en ese instante peculiar y suspendido, ninguno de los dos era aún consciente, pero algo acababa de comenzar, algo irrevocable, algo que trastocaría ambos mundos. Porque en unas instalaciones repletas de perros ladrando y ferviente esperanza, Lorenzo Mérida acababa de hacer contacto visual con la única criatura del establecimiento que no buscaba rescate. Simplemente esperaba reconocimiento. Lorenzo Mérida no creía en el destino. Creía en pernos que se corroían y agarrotaban, en motores que fallaban sin previo aviso y en mañanas donde el café poseía el sabor acre del silencio quemado. Su taller, situado en las afueras de Piedrasanta, había florecido alguna vez, cuando la gente necesitaba más que diagnósticos electrónicos y reinicios de sistema. Ahora, se caracterizaba principalmente por trapos saturados de aceite y compromisos a medias con nadie en particular. Reparaba maquinaria, no individuos, y ciertamente no a sí mismo. Ese sábado, estaba en el centro de su taller, contemplando un carburador dañado que no había atendido en 2 días. El folleto había llegado a sus manos accidentalmente, alojado bajo el limpiaparabrisas en el aparcamiento de la cafetería. Eliminación y traslado de K9, exhibición pública este sábado. La mayoría de los individuos no le habrían dado una segunda consideración, pero algo en la terminología lo inquietó. Eliminación. Esa palabra persistía. No reunió nada excepcional, simplemente su abrigo habitual, un reloj que funcionaba mal y una sensación intuitiva que no había experimentado en años. El viaje a las instalaciones fue tranquilo. La lluvia golpeaba contra el parabrisas y la carretera serpenteaba por la periferia como si intentara evadirlo. No comprendía su motivo para ir, simplemente fue. Al entrar en las instalaciones, la calidez del área de recepción no alivió el frío peso en su pecho. Voluntarios sonrientes, portapapeles, conversación educada, todo se convirtió en una confusión. Pasó junto a perros que ladraban, movían la cola y cumplían sus funciones. Sus ojos lo seguían como una táctica de venta. Pero Lorenzo no estaba interesado. Entonces, llegó al recinto de la esquina, el único que no solicitaba atención, el único que no levantaba la mirada. Algo en el andar de Lorenzo cambió, se ralentizó, se volvió más concentrado. No era reconocimiento, era algo más inquietante, familiaridad. El perro no se inmutó cuando Lorenzo se acercó. Solo miraba, silencioso, inescrutable, como una fotografía no capturada que todos recuerdan. Un empleado del refugio, un joven con un portapapeles rígido y frases bien ensayadas, se paró a su lado. Ese no está disponible para adopción, afirmó rotundamente. Falló todas las evaluaciones de comportamiento. En la lista final. Lorenzo no respondió. No estaba escuchando, al menos no las palabras. Estaba intentando comprender por qué este perro se sentía como mirar un reflejo. El pelaje del perro era denso pero desgastado en algunas partes. Su físico era delgado pero rígido, como maquinaria dejada demasiado tiempo en condiciones gélidas. No había movimiento de cola, ni temblor, solo esa mirada inquebrantable.
Lorenzo la había encontrado antes, no en caninos, sino en humanos, individuos que habían sido empujados demasiado más allá de sus límites y simplemente habían dejado de cuestionar por qué. El ruido ambiental de la habitación disminuyó, las conversaciones se desvanecieron en un murmullo suave e indistinto. Los pensamientos de Lorenzo, para variar, no corrían, simplemente estaban presentes, quietos y silenciosos como el perro. Ni siquiera se dio cuenta de que había hablado hasta que el nombre escapó de sus labios, Axel. No fue ensayado, ni planeado. Pero en el instante en que entró en el aire, ocurrió algo extraordinario. El perro se movió. No un tic, ni un reflejo, sino un giro completo y deliberado de su cabeza. Sus ojos se clavaron en los suyos. Y por primera vez desde que Lorenzo había entrado en ese edificio, olvidó respirar. Axel no ladró, no gruñó, pero el espacio entre ellos se contrajo como si la propia gravedad se hubiera vuelto personal. El trabajador miró a Lorenzo, irritado. Señor, le informé que no está disponible para. Pero Lorenzo avanzó, apenas registrando las palabras. Algo en este momento resonaba más profundamente que la comprensión. Axel no se había movido por nadie más. Ni una sola vez. Y ahora miraba como si hubiera estado esperando todo el día esa única palabra. Nadie notó la expresión en los ojos de Lorenzo, perplejo, pesado y lleno de algo parecido al miedo, no miedo al perro, sino miedo a lo que podría haber iniciado. Porque mientras Axel daba un paso lento y cuidadoso hacia adelante en esa jaula, Lorenzo supo que esto no era un accidente. Esto era algo enterrado, algo que despertaba. Y por razones que aún no comprendía, Lorenzo no podía marcharse. No ahora, no de él, no de esto. Comenzó con una voz, monótona, desinteresada, que resonaba desde un altavoz situado cerca del techo. Atención asistentes. Los siguientes perros ya no son elegibles para adopción pública y han sido programados para traslado o eliminación humanitaria. Las palabras golpearon con la fuerza de mampostería cayendo. Uno por uno, se recitaron números de identificación de una lista, fríos e impersonales. Entonces, llegó, K9-47. Sin nombre, simplemente un número, como si el perro ni siquiera hubiera merecido una despedida adecuada. El trabajador a cargo, con el portapapeles bajo el brazo, se movió con el tipo de eficiencia que solo la apatía podría generar. Se dirigió directamente al recinto con la misma actitud que uno podría emplear al desechar aparatos rotos. Cuando descorrió la jaula, el perro no se resistió, no se inmutó. Simplemente se levantó y esperó. No hubo pánico, ni oposición, solo resignación. Y quizás eso es lo que lo hizo más conmovedor, observar a algo una vez formidable acercarse a su fin sin protestar. La concurrencia apenas se movió. La mayoría de los individuos desviaron la mirada, concentrándose en caninos más jóvenes con colas que se meneaban y ojos expectantes. La gente no deseaba recordatorios de las consecuencias cuando el sistema falla. Buscaban segundas oportunidades envueltas en conclusiones alegres, no silencio fracturado envuelto en sombras. Sin embargo, Lorenzo no apartó la mirada. Permaneció inmóvil mientras el adiestrador comenzaba a sacar el recinto de la habitación. Y entonces, como si una cuerda invisible en su pecho hubiera sido tirada, Lorenzo avanzó. No fue una elección deliberada, fue un impulso. No elevó la voz, no creó un disturbio. Simplemente pronunció el nombre una vez más, bajo y seguro, Axel. El sonido cortó el estruendo como una campana clara. El pastor alemán se detuvo a mitad de camino. Su cabeza giró bruscamente, sus ojos escaneando a través de los barrotes de metal como si buscara algo que solo había encontrado en sueños. Entonces lo vio, Lorenzo. La quietud se fracturó. El cuerpo del perro se tensó, sus orejas levantándose ligeramente.
Un pulso se aceleró bajo sus costillas, un destello en los ojos que habían estado sin vida momentos antes. El adiestrador se dio cuenta. Señor, retroceda. Este no está disponible. Pero Lorenzo no se movió. Su mirada permaneció fija en el perro, y el perro no parpadeó. Un gruñido bajo retumbó en la garganta de Axel, no hostil, sino cauteloso, inquisitivo, como el sonido que un recuerdo olvidado podría hacer al intentar resurgir. Sus patas se movieron hacia adelante 1 pulgada, solo una, pero fue suficiente para alterarlo todo. «Señor», exclamó el adiestrador de nuevo, ahora exasperado, preparado para escalar la situación. «Este perro es inestable». «Falló todas, no me importa», interrumpió Lorenzo, su voz no fuerte, pero inquebrantable. «¿Conoce su nombre?» Esa simple declaración captó la atención. La gente comenzó a observar, no todos, pero un número suficiente. Suficiente para cambiar la atmósfera en la habitación. El adiestrador hizo una pausa. Visiblemente inquieto. Axel dio otro paso hacia el frente de la jaula. Su cuerpo ya no parecía inerte, parecía consciente, concentrado, vivo, como si algo enterrado profundamente bajo órdenes, maltrato y abandono hubiera luchado por volver a la superficie. Miraba a Lorenzo como si el mundo se hubiera contraído a un solo hombre y un solo sonido. «Déjeme intentarlo», dijo Lorenzo. El adiestrador negó con la cabeza. «Eso no es el protocolo». Lorenzo lo miró directamente a los ojos. Tampoco lo es sacrificar a un perro que acaba de recordar cómo vivir. Por un segundo, nadie se movió. El adiestrador miró a su alrededor, inseguro, buscando un apoyo que no llegaba. Finalmente retrocedió, pero no sin antes murmurar, su responsabilidad. Lorenzo no dudó. Se acercó a la jaula, arrodillándose lentamente para no imponerse sobre Axel. Los dos se miraron a los ojos, más cerca ahora, y Lorenzo susurró de nuevo, más suave, como si el propio nombre fuera un hilo entre ellos, Axel. El perro avanzó poco a poco. Un paso, luego otro. Entonces, sin previo aviso, apoyó la cabeza suavemente contra el pecho de Lorenzo. Un jadeo recorrió la habitación. La gente dejó de hablar. Algunos se quedaron con la boca ligeramente abierta. Incluso el adiestrador parecía como si se hubiera tragado sus propias palabras. Lorenzo no dijo nada más. Simplemente se quedó quieto, una mano descansando ligeramente sobre el cuello de Axel. El momento se alargó, silencioso, crudo, imposiblemente íntimo. El perro no temblaba, no gruñía. Estaba quieto, tranquilo, en casa. Y por primera vez en lo que parecieron décadas, también lo estaba Lorenzo. La atmósfera dentro de las instalaciones había experimentado una transformación. Momentos antes, había estado llena de charla casual e indagaciones displicentes sobre razas y antecedentes de entrenamiento. Ahora, estaba impregnada de silencio, no del tipo opresivo y doloroso que sigue a noticias desfavorables, sino del tipo que resuena con algo sagrado, algo en proceso de cambio. Y todo giraba en torno a un solo hombre arrodillado ante un solo perro, conectados por un nombre sin historia, pero que de alguna manera encarnaba un profundo significado. El adiestrador permanecía inmóvil, la correa colgando holgadamente en su mano. Axel no intentó huir. Ni gruñó ni se encogió. Simplemente apoyó la cabeza en el pecho de Lorenzo como si fuera un gesto familiar, realizado innumerables veces en un pasado que ninguno de los dos recordaba. Las manos de Lorenzo flotaron momentáneamente, inseguras, y finalmente se posaron suavemente sobre la espalda de Axel. El pelaje era áspero, cálido, tangible. A su alrededor, la gente susurraba. Una mujer cerca del frente murmuró: «Eso no es posible». Estuvo insensible toda la semana. Un hombre detrás de ella añadió:
dijeron que falló todas las pruebas. Pero Lorenzo no oyó nada de eso, y Axel le era indiferente. Durante esos pocos segundos, fueron únicamente ellos, sin curiosos, sin portapapeles, sin decreto de muerte. El director del refugio entró abruptamente, claramente habiendo oído el disturbio. A sus 50 y tantos años, su chaqueta de traje parecía excesivamente formal para un entorno de jaulas y lejía. Examinó la escena y fijó su mirada en el adiestrador, que parecía tan asombrado como todos los demás. ¿Qué está ocurriendo aquí?, inquirió el director. El adiestrador balbuceó una respuesta, señalando hacia Lorenzo y el perro. Él lo llamó por un nombre, señor. Y el perro reaccionó. Salió por su propia voluntad. La expresión del director se contorsionó, más con frustración que con admiración. Respondió: ese es el K9 descalificado. Es inestable. Falló en obediencia, falló en control de agresión, falló en vinculación. Ni siquiera tiene microchip bajo un propietario registrado. ¿Cómo diablos? Lorenzo se levantó lentamente, una mano aún descansando sobre la espalda de Axel. Salió de la jaula. Nadie lo obligó. El director arqueó una ceja. ¿Comprende lo que está solicitando? Ese perro posee un expediente más voluminoso que una guía telefónica. Ha sido rechazado por 3 instalaciones. Fue criado para el control, falló todos los protocolos y agredió a un adiestrador en el campo. No me importa, replicó Lorenzo, con voz firme. Conocía su nombre. La habitación volvió a quedar en silencio. Había una cualidad innegable en la forma en que Lorenzo hablaba, no desafiante, ni emocional, sino segura. Inquebrantable. El tipo de certeza que no requería respaldo. El director miró de un lado a otro entre Lorenzo y Axel, entrecerrando los ojos. Tenemos protocolos, formularios de responsabilidad. Este no es un perro de refugio, es una unidad fallida. No es una unidad, afirmó Lorenzo. Es Axel. El director exhaló bruscamente y se frotó el puente de la nariz. Si lo quiere, es suyo. Pero no regrese cuando se vuelva contra usted. No nos contacte cuando no pueda controlarlo. Se lo advertimos. Sin otra palabra, Lorenzo se agachó. Axel no necesitó persuasión, caminó a su lado mientras atravesaban las instalaciones. Los otros perros ladraban y caminaban detrás de sus recintos, pero Axel se movía con pasos silenciosos, sin alterar nunca su ritmo. No miró hacia atrás. Tampoco Lorenzo. Afuera, la lluvia había recomenzado, suave y fría. Lorenzo abrió la puerta del copiloto de su camioneta. Axel hizo una pausa por un segundo, luego, con un pequeño salto, subió y se acurrucó en el asiento como si lo hubiera estado haciendo durante años. Lorenzo se quedó allí un momento, mirando a través del parabrisas. La tormenta sobre ellos rodaba baja, pero dentro de la camioneta, algo se había levantado, algo que ninguno de los dos podía nombrar, no confianza, ni paz, sino quizás el comienzo de ambas. Cerró la puerta, se sentó detrás del volante y arrancó el motor. Y mientras salían de ese estacionamiento, Lorenzo no sabía si acababa de salvar una vida o si accidentalmente se había cosido a una historia más grande de lo que estaba preparado. Pero sí sabía una cosa: cuando había dicho el nombre de Axel, algo dentro de ese perro había cobrado vida, y algo dentro de Lorenzo había regresado de entre los muertos. El viaje de regreso a Piedrasanta estuvo envuelto en silencio, pero no del tipo opresivo, este era un silencio denso de preguntas tácitas. Axel descansaba tranquilamente en el asiento del copiloto, su cuerpo inmóvil, pero sus ojos escaneaban el mundo que pasaba a través de la ventanilla como si observara los árboles meciéndose al viento por primera vez. Lorenzo, también, dijo poco. No estaba seguro de qué articular, ni a Axel, ni a sí mismo.
Algo había cambiado en aquellas instalaciones, se había tirado de un hilo, y no estaba seguro de que se desharía a continuación. Para cuando llegaron al solar detrás del garaje, la lluvia se había intensificado. Lorenzo abrió la entrada lateral y permitió que Axel entrara. El espacio emanaba el olor a aceite y metal frío, con bancos de trabajo cargados de herramientas, componentes y tazas de café olvidadas. Un calefactor resonaba en una esquina. Nada en él transmitía una sensación de hogar. Sin embargo, Axel no hizo una pausa. Entró y se situó cerca de la pared trasera, colocándose de modo que pudiera observar todas las puertas, como por instinto, como por costumbre. Lorenzo recuperó una caja, la invirtió y se sentó frente a él. Durante un tiempo, ninguno se movió, solo una respiración tranquila y uniforme llenaba el espacio intermedio. Entonces Lorenzo, sin levantar la vista, comentó: «No te comportas como un perro que ha olvidado cómo existir». Axel no ofreció respuesta verbal, por supuesto, pero sus orejas se movieron ligeramente. No fue hasta más tarde esa noche, cuando los truenos comenzaron a reverberar sobre el cielo de Pensilvania, que Lorenzo presenció la fisura inicial en la compostura del perro. La tormenta se intensificó, los relámpagos iluminando las ventanas del garaje. El ruido no alarmó a Axel, pero indujo una reacción diferente. Comenzó a caminar, no erráticamente, sino en un círculo repetitivo y estrechamente controlado. Luego se detuvo, de pie en la esquina, mirando la pared como si anticipara su apertura. Lorenzo permaneció inmóvil, observando. Entonces Axel comenzó a temblar, no de frío, ni de miedo, sino de memoria. Lorenzo no se le acercó, simplemente susurró: «Está bien. Ya no estás allí». Axel finalmente se desplomó en el suelo, todavía de cara a la pared, con el cuerpo tenso como si esperara un ataque. Pero finalmente, lentamente, su cabeza bajó hasta sus patas. Fue entonces cuando Lorenzo lo observó, un brillo de metal profundo bajo el collar de Axel, oculto en el pelaje, una pequeña placa, no más grande que un botón. Extendió la mano, desprendiéndola con suavidad. No era una placa de identificación, ni tampoco emitida por el refugio. Era un dispositivo de rastreo, desgastado, con un símbolo peculiar y desconocido grabado en el acero, ningún código militar, ningún registro de microchip, solo un número. Lorenzo entrecerró los ojos. Estaba limpio, pero algo en él se sentía fuera de lugar. Se levantó, cruzó hasta su banco de trabajo y lo limpió con un paño. Aquel símbolo se asemejaba a una brújula desprovista de puntos cardinales, simplemente un círculo con cortes irregulares, como un logotipo corporativo que hubiera salido mal. A la mañana siguiente, Lorenzo llevó a Axel a una pequeña clínica veterinaria a las afueras de Cantorbris. El establecimiento era tranquilo, enclavado entre una ferretería y una cafetería que solo funcionaba los fines de semana. Dentro, la veterinaria, una mujer de mediana edad llamada doctora Montero, lo recibió con una sonrisa que se desvaneció en el instante en que notó la cicatriz bajo la costilla de Axel. Lo examinó, pasando los dedos por la línea. «Esto no fue una herida», murmuró. «Es quirúrgico, preciso y reciente». El estómago de Lorenzo se encogió. ¿Por qué un perro de refugio llevaría tal marca? La doctora Montero lo miró, una atención concentrada instalándose en sus ojos. Porque este perro no estaba destinado a la adopción. No estaba destinado a salir de donde quiera que se originara. Cuando pasó el escáner portátil sobre el hombro de Axel, el dispositivo emitió un zumbido agudo y luego dejó de funcionar. «Frito». «Encriptado», susurró ella. «¿Encriptado?», preguntó Lorenzo, su voz volviéndose más aguda. «Lo que sea que haya en este perro», afirmó ella, «no era simplemente un chip. Fue diseñado para ser irrastreable». Se quedaron allí, bajo la iluminación estéril de la sala de examen,
el zumbido del equipo llenando el espacio entre dos individuos que de repente comprendieron que estaban al borde de algo peligroso. Lorenzo miró a Axel, que estaba sentado pacientemente en el suelo de baldosas, tan tranquilo como si nada de esto lo sorprendiera. La veterinaria se inclinó más cerca, su voz baja. Si yo estuviera en su lugar, lo mantendría fuera de la vista. Y sería excepcionalmente cautelosa sobre a quién pregunta acerca de esa placa. Lorenzo no ofreció respuesta, porque en el fondo, ya lo sabía. Axel no era un error en el sistema, era un secreto, y alguien, en alguna parte, querría eliminar ese secreto. Lorenzo apenas durmió esa noche, no debido a la tempestad externa, sino a la interna que ahora se agitaba en sus pensamientos. Se sentó a la mesa de su cocina, la placa metálica de Axel girando entre sus dedos como un enigma irresoluble. Su significado no era tangible, estaba en sus implicaciones. Algo en Axel no era simplemente desafortunado, era clasificado, oculto, destinado a permanecer olvidado. Por la mañana, Lorenzo observó un todoterreno negro que pasaba lentamente frente al garaje, sin prisa, no perdido, simplemente observador. No se detuvo, no bajó una ventanilla, simplemente continuó por la estrecha carretera y desapareció tras la curva. Pero Axel, que había estado situado cerca de la ventana, permaneció inmóvil hasta que se fue. Solo entonces emitió un gruñido bajo y silencioso. Lorenzo salió, sus ojos escaneando los alrededores. Nada. Silencio. Excesivamente silencioso. Del tipo que se siente como una respiración contenida. Necesitaba respuestas, pero interrogar a las personas equivocadas podría atraer atención no deseada. Consideró regresar al refugio para preguntar sobre el historial de admisión de Axel, pero una intuición le sugirió que o bien carecían de la información o no se suponía que la tuvieran. En lugar de eso, recuperó las llaves de su camioneta, llamó a Axel y condujo hacia el oeste, hacia un lugar donde tales indagaciones no provocaban sospechas, un viejo desguace operado por un hombre llamado Elías Baños. Elías había trabajado anteriormente en contratos de defensa. Ahora, principalmente reparaba arados dañados y desmantelaba equipo militar obsoleto. Le debía a Lorenzo algunos favores. Cuando Lorenzo presentó la placa, el semblante de Elías palideció. ¿De dónde sacaste esto?, inquirió, sin siquiera hacer contacto con ella. Lorenzo hizo una pausa. La encontré en un perro. Elías se inclinó más cerca. Esto no es de dotación militar estándar. Ni siquiera de la DARPA. Esto es privado, clandestino. El tipo de organización que se ramifica de programas oficiales y luego desaparece cuando hay una fuga importante. No he encontrado ese símbolo en años. Lorenzo frunció el ceño. ¿Quién lo manejaba? Nadie sabe quién lo manejaba, pero había rumores, experimentos de modificación de comportamiento K9, tecnología de implantes, mejoras tácticas para perros que podían ser entrenados para tareas más allá de lo que el ejército jamás sancionó, vigilancia, infiltración, acciones que los humanos son reacios a realizar. ¿Y qué fue de ello? Se cerró discretamente después de que un informante desapareciera. No despedido, desaparecido. La palabra golpeó con fuerza. Desaparecido. Lorenzo sintió una sensación aguda instalarse detrás de sus costillas. De regreso en el garaje esa noche, Lorenzo alimentó a Axel y se sentó a su lado en el suelo. ¿Qué demonios te implantaron?, susurró. Como si fuera una señal, alguien llamó, no con fuerza, solo 2 lentos golpes en la puerta trasera. Lorenzo se levantó con cautela. Ni pasos, ni vehículo marchándose. Cuando abrió la puerta, no había nada excepto un sobremanila pegado a la pared. Lo arrancó y entró, con el corazón palpitante. Dentro del sobre, una fotografía, borrosa, indistinta, pero era Axel, completamente equipado con armadura K9,
de pie junto a un hombre cuyo rostro había sido borrado con un rotulador negro. En el reverso, en letra cursiva, no se suponía que lo encontraras. La garganta de Lorenzo se secó. Miró a Axel, que ahora miraba la foto, con el cuerpo tan inmóvil como una piedra. Y fue entonces cuando Lorenzo comprendió. No era solo que alguien quisiera borrar a Axel, era que alguien ya lo había intentado y había fracasado. Y ahora sabían exactamente dónde buscar. La atmósfera que rodeaba el garaje experimentó un cambio. No era mera aprensión, era una presencia palpable, un silencioso zumbido de algo inarticulado que ahora residía en las sombras. Lorenzo comenzó a revisar sus cerraduras con mayor frecuencia, empezó a dejar las luces apagadas incluso durante el día. Axel también observó esto. No ladró, no gimió, pero su comportamiento cambió. Ya no dormía profundamente, ya no descansaba de cara a las paredes. Se posicionaba constantemente donde podía observar la entrada. No los estaban observando, los estaban escrutando. Comenzó gradualmente al principio. Una furgoneta de reparto se detuvo frente al garaje pero nunca entregó un paquete, simplemente estuvo al ralentí durante 10 minutos antes de marcharse. Luego, Lorenzo descubrió una huella de bota en la tierra detrás del cobertizo de almacenamiento, un área que nadie tenía motivos para frecuentar. Pero la confirmación definitiva llegó la noche en que Lorenzo oyó moverse la grava detrás del edificio, no un felino, ni el viento, algo más sustancial, deliberado. Salió, con una palanqueta en la mano, conteniendo la respiración en el frío aire nocturno. Nada se movió, pero Axel estaba detrás de él, rígido como una piedra, con las orejas fijas hacia adelante. Entonces, sin previo aviso, se abalanzó hacia el lado izquierdo del garaje y emitió un ladrido, no simplemente fuerte, sino gutural, del tipo de sonido que uno no ignora. Para cuando Lorenzo llegó al lugar, todo lo que encontró fue el borde de una huella de zapato en el barro y un cigarrillo doblado aún humeando en el suelo. El mensaje era inequívoco, los habían localizado. Lorenzo sabía que no podría mantener a Axel oculto por mucho más tiempo. Así que, al día siguiente, regresó con la doctora Montero, quien ya estaba inquieta por sus descubrimientos. Le entregó la fotografía. Ella echó un vistazo y murmuró, «¿Necesitas ver algo?». Lo condujo a la trastienda, tenuemente iluminada y abarrotada de pilas de expedientes médicos y equipo desechado. Allí, mostró una radiografía más antigua en su pantalla, la de la visita anterior de Axel. Señaló un objeto pequeño y extraño incrustado cerca del hombro. «Eso no es solo un chip», dijo. «Está encapsulado, blindado. La tecnología de grado militar ni siquiera utiliza esto ya. Esto es hardware del sector privado, material de nivel prototipo». La voz de Lorenzo bajó. «¿Qué hace?». Ella negó con la cabeza. «No lo sé, pero está encriptado. Tus lectores estándar se cortocircuitan cuando lo tocan. Eso no es solo seguridad, es ocultación». Alguien se esforzó considerablemente para asegurarse de que esta cosa no pudiera leerse, extraerse o incluso rastrearse. Lo que sea que haya dentro de ese chip, está destinado a permanecer oculto. Se apartó de la pantalla. Y ahora, está en tu garaje. Más tarde esa noche, Lorenzo se sentó en el suelo junto a Axel una vez más. La lluvia golpeaba lenta y constantemente el techo de metal, pero ninguno de los dos lo notó. Lorenzo sostenía el sobre en una mano, la foto en la otra. «No te quieren porque seas peligroso», dijo en voz baja. «Te quieren muerto porque recuerdas algo que no debía sobrevivir». Axel, con los ojos pesados pero alerta, apoyó la barbilla en la rodilla de Lorenzo. No estaban en este aprieto porque Axel estuviera roto, estaban en esto porque alguien ahí fuera se dio cuenta de que no lo estaba. Ese chip no era un fracaso, era evidencia.
Y ahora Lorenzo no era solo un mecánico con un perro rescatado, era una amenaza, aferrándose a una verdad que otros ya habían intentado borrar. Y cuanto más tiempo permaneciera vivo Axel, más ardía esa verdad. Los fragmentos comenzaron a cohesionarse, no con el sonido de la lucidez, sino con el peso de la aprensión. Lorenzo viajó al desguace una última vez, esta ocasión no para plantear preguntas, sino para advertir a Elías. El individuo que lo había ayudado a comprender la placa podría haber sido la única persona, aparte de la veterinaria, que poseía alguna noción de la verdadera naturaleza de Axel. Sin embargo, a su llegada, la entrada ya estaba entreabierta. La puerta de la oficina de Elías colgaba precariamente de sus bisagras, documentos esparcidos por el suelo. No había ninguna indicación externa de una entrada forzada, pero el interior parecía haber sido registrado meticulosa y rápidamente. No había señales de Elías, solo la conmovedora ausencia de alguien que poseía excesivo conocimiento. Lorenzo no pronunció palabra en el viaje de regreso. Axel yacía en el asiento trasero, con los ojos abiertos durante todo el trayecto, silencioso, pero vigilante, perpetuamente vigilante ahora, como si sus instintos se hubieran despertado por completo, como si el soldado dentro del nunca se hubiera marchado realmente. A su regreso al garaje, Lorenzo descubrió las luces ya encendidas, invariablemente las apagaba antes de salir. Lentamente alcanzó la palanqueta situada detrás de la puerta. Axel ya estaba agachado en el suelo, con el cuerpo rígido. Lorenzo asintió una vez. Axel se movió sin hacer ruido, deslizándose por el lateral del garaje como una sombra. Lorenzo rodeó el frente y se congeló. Allí, de pie junto a su banco de trabajo, estaba la última persona que esperaba, Jeremías, el conserje de las instalaciones. Pero algo en él era diferente. Esta vez no sostenía una fregona ni empujaba un cubo. Llevaba botas tácticas, vaqueros sencillos y en la mano tenía una memoria USB. Tenía la sospecha de que estarías aquí, afirmó Jeremías, con la voz más tranquila de lo que tenía derecho a estar. O ellos lo estarían. Lorenzo no bajó la palanqueta. ¿Me estás siguiendo? Jeremías no respondió a eso, simplemente extendió la memoria. Esto contiene todo, dijo, el programa, los experimentos, las órdenes de terminación y lo que les hicieron a los perros que no obedecieron. El corazón de Lorenzo dio un vuelco. ¿Axel? Jeremías asintió. Era uno de los mejores, hasta que dudó, desobedeció una orden directa de atacar. Había un civil en el fuego cruzado. Se contuvo, la salvó. Hizo una pausa. Y eso lo convirtió en un lastre. Lorenzo tomó la memoria lentamente. Jeremías retrocedió como si hubiera terminado. Pero antes de irse, miró a Axel, que había entrado en escena. Con los ojos ardiendo como un incendio forestal. No esperaban que sobreviviera. Y definitivamente no esperaban que alguien como tú lo sacara. La puerta se cerró. Jeremías se había ido. Lorenzo se deslizó en la silla de su escritorio y abrió la memoria. Lo que vio hizo que le temblaran las manos. Archivos, documentos, registros de pruebas, grabaciones de vídeo. En un clip, el adiestrador de Axel gritaba órdenes. En otro, sonaban explosiones de fondo. Y en un vídeo inquietante, Axel estaba inmóvil entre dos objetivos, uno combatiente, uno inocente. El combatiente levantó un arma. Axel eligió el objetivo más difícil, salvó al inocente. En el siguiente fotograma, su adiestrador lo golpeó contra el suelo. Debajo de la grabación había un informe, Unidad K9-47, juicio comprometido. Programar para desmantelamiento. No les importó que tomara la decisión correcta, les importó que tomara la suya propia. Lorenzo cerró el portátil, con los dedos apretados. Axel estaba a su lado ahora, sentado erguido, no un perro esperando una golosina,
ni una mascota esperando afecto, sino algo más fuerte, un superviviente de pie junto al único hombre que había visto su valía. No estaban fuera de peligro, si acaso, acababan de encender un fuego que alguien más querría extinguir. Pero Lorenzo sabía algo ahora, algo inquebrantable: Axel había hecho todo bien. Había sido castigado por elegir proteger la vida en lugar de destruirla. Y quizás, solo quizás, esa decisión, el único acto de desobediencia, fue lo más humano que alguien en todo ese programa había hecho jamás. Lorenzo apoyó la mano en la espalda de Axel. No fallaste, susurró. Ellos lo hicieron. Y en ese momento, el garaje ya no se sentía como un escondite, se sentía como una sala de guerra, porque ahora Lorenzo tenía la verdad y, lo que es más importante, tenía al perro que vivió para contarla.